Hola a todos. Bienvenidos a nuestra lección de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de casas y sus partes. También aprenderemos algunos adjetivos que nos ayudan a describir cómo es una vivienda, como por ejemplo si es amplia, luminosa, moderna o antigua. Por último, estudiaremos el verbo tener, su conjugación y varios usos. Empecemos con el vocabulario. A continuación, algunos tipos de viviendas comunes. La casa es una construcción independiente donde viven una o más familias, generalmente con un terreno propio. Por el contrario, el piso o apartamento es una vivienda dentro de un edificio, ubicada en una o varias plantas, sin acceso directo al exterior. Si tiene muchos pisos suele tener ascensor, y si es bajo, generalmente no tiene ascensor y se usan las escaleras. Cuando hablamos de un ático o penthouse, nos referimos a un piso ubicado en la parte superior de un edificio, a menudo con terraza privada. Generalmente es un piso de más valor. Si se habla de casa adosada, se refiere a una vivienda unida lateralmente a otras casas, formando una fila, pero con entrada independiente. En cuanto a la casa rural, se refiere a una vivienda en el campo, habitualmente en zonas alejadas de la ciudad, pensada para estar en contacto con la naturaleza. Por último, el chalet es una casa independiente con jardín, normalmente ubicada en zonas residenciales o fuera de las ciudades. Un chalet es un lugar de lujo. La casa se divide en muchas partes, también llamadas estancias. Vamos a ver algunas. Primeramente, el salón, que es el lugar donde descansamos y vemos televisión. Luego, la cocina. Aquí es donde preparamos la comida. Muchas veces incluye el comedor, que es el lugar donde nos sentamos a comer. Después, el baño o cuarto de baño, que es el lugar donde nos duchamos o nos cepillamos los dientes. Si este baño es pequeño y no tiene ducha, se le llama aseo. Y por último, el dormitorio, también llamado habitación o cuarto. Aquí es donde dormimos. Recuerda que en una casa puede haber más estancias. Algunas otras son, el estudio, el garaje, el sótano, la despensa, el cuarto de lavado, el patio, el jardín, el balcón, la terraza, la piscina y el pasillo. Por otra parte, la palabra piso tiene múltiples significados. Puede referirse al suelo por el que caminamos. También llamamos piso al nivel de un edificio, donde se usa como sinónimo de planta. Por último, un piso es un apartamento, es decir, el lugar donde residimos. A continuación aprenderemos algunos adjetivos para describir una vivienda. No olvides que las descripciones son siempre con el verbo ser, pues vamos a hablar de características esenciales de la vivienda. Antiguo, que se refiere a algo que tiene muchos años de existencia, destacándose por su valor histórico o su diseño de épocas pasadas. Moderno, por el contrario, hace referencia a algo reciente, actualizado, y que incorpora elementos contemporáneos o innovadores. Por otra parte, viejo describe algo que ha envejecido y muestra signos de desgaste o uso prolongado, mientras que nuevo se refiere a algo que acaba de ser creado o adquirido, sin haber sido utilizado previamente. En tercer lugar, luminoso es un espacio que recibe mucha luz, ya sea natural o artificial, lo que lo hace claro y acogedor. Oscuro, en cambio, describe un espacio con poca luz, lo que puede hacerlo menos visible o más cerrado. Si hablamos de caro nos referimos a algo que tiene un precio elevado. Por otro lado, barato implica un costo bajo, accesible para la mayoría de las personas, aunque no necesariamente de menor calidad. En cuanto a tamaños, pequeño describe algo de dimensiones reducidas, que ocupa poco espacio o volumen, mientras que grande señala lo opuesto, algo de dimensiones amplias. Finalmente, amplio indica un lugar que tiene mucho espacio. En contraste, estrecho hace referencia a algo que tiene poco espacio o es limitado en anchura. Una casa puede contar con varios servicios que facilitan la vida diaria. Es habitual mencionarlos cuando describimos la vivienda. Por ejemplo, algunas viviendas tienen ascensor, lo que resulta muy cómodo, especialmente en edificios altos. Decimos, un piso con ascensor. Otras, sin embargo, no tienen ascensor y dependen exclusivamente de las escaleras, lo que puede ser un inconveniente para algunas personas. Además, hay casas con aire acondicionado, ideal para los días calurosos, mientras que otras tienen calefacción, lo que es esencial durante los meses fríos.
Estos servicios hacen que la vivienda sea más cómoda según las necesidades de los residentes. Hablemos ahora del verbo tener. Primero, veamos su conjugación en presente. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Vamos a ver algunos usos comunes del verbo tener. Primeramente, usamos tener para hablar de la edad. Por ejemplo, decimos, tengo 20 años, o, mi hermano tiene 5 años. Por otra parte, tener se utiliza para expresar posesión. Por ejemplo, ella tiene una casa bonita. La casa tiene 3 habitaciones y cada habitación tiene un baño. De esta forma se establece una relación de pertenencia. Además, tener también nos sirve para describir características físicas. Si queremos hablar de cómo es alguien, podemos decir: ella tiene el pelo largo o él tiene los ojos verdes. Finalmente, tener se usa para hablar de sensaciones o estados, especialmente cuando va seguido de un sustantivo. Un ejemplo sería tengo frío para expresar una sensación, o tienes calor cuando alguien siente calor. Ahora, te invito a practicar con algunas preguntas. Mira esta imagen y haz 3 oraciones para describir esta casa. Genial. Aquí te dejo algunas posibles respuestas. La casa es un chalet. Es luminosa y moderna. Tiene 2 pisos y una escalera. Tiene un comedor amplio y un pasillo grande. Ahora haz una oración para hablar de un piso que tiene este servicio. Excelente. Podemos decir, es un piso con ascensor. Por último, describe esta imagen. Haz 3 oraciones. Así mismo es. Aquí tienes unas posibles respuestas. Es un piso pequeño y moderno. Tiene un dormitorio o habitación, un baño y un salón grande con cocina y comedor. El día de hoy, en resumen, hemos abordado varios temas importantes. Primero, aprendimos sobre los diferentes tipos de viviendas, como casas, pisos, áticos y chalets, y vimos cómo se llaman sus partes principales, como el salón, la cocina o los dormitorios. Luego, estudiamos una lista de adjetivos para describir las características esenciales de una casa, por ejemplo, grande o pequeña, luminosa u oscura, antigua o moderna. Finalmente, repasamos la conjugación del verbo tener y algunos de sus usos más comunes, como para expresar la edad, la posesión, las características físicas y las sensaciones. Has hecho muy buen trabajo. Te invito a seguir practicando y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.